Buenas noches a todos desde Bolsa General. Hoy traigo un análisis de Avancit. Echando un vistazo a este gráfico de largo plazo, podemos sacar muchísimas conclusiones. Una de ellas podría ser que este valor no es apto para la inversión, pero sí para la especulación. Podemos ver cómo el valor no tiene una tendencia alcista definida ni muchísimo menos, pero sí podemos ver cómo hay variaciones de cotización muy amplias, tanto a la alza como a la baja, durante periodos de tiempo relativamente cortos, donde el valor llega a multiplicar su precio por 3 o por 4 o a dividirlo por 4 o por 5. Entonces, echando un vistazo a este gráfico de largo plazo, podemos ver varias cosas importantes. La primera de ellas es que no tenemos una sucesión de máximos y mínimos crecientes, sino que tenemos una sucesión de máximos decrecientes. Lejos quedan aquellos 15 euros en los que cotizó Avancit en el año 98. Lejos quedan aquellos también 8 euros, niveles por encima de 8 euros en los que cotizó en el 2007, no hace tanto. Pero sí vemos una zona de soporte muy importante en el valor. Cuando perdía los 2 euros en enero del 2008, comentaba desde la web que si perdían esa zona de los 2 euros, era muy posible que se fuera al origen de movimiento en la zona de 0,56, y desgraciadamente así ha sido. Podemos ver cómo esta zona de soporte ha funcionado en verano del 2002, ha vuelto a funcionar en marzo del 2003 y ha servido de apoyo de zona de mínimos en febrero del 2009. Esta zona entre 0,55 y los 0,60 es una zona importantísima de referencia para el valor. La pérdida, ni que decir tiene, de esta zona sería muy catastrófica. Desde Bolsa General Asesores pensamos que estamos ante una zona muy importante, esa zona de los 0,55-0,60, que debería de ser respetada en todo momento y que pensamos que no se perderá. Voy a hacer un poquito de zoom en el gráfico, pasar ese apoyo tan importante que vemos aquí, este tercer apoyo en esta zona que comentamos, y vemos también cómo el valor se venía moviendo dentro de una cuña bajista. A los que os estáis iniciando con el análisis técnico, comentaros que esta forma de cuña puede darse con forma ascendente o descendente. Cuando es descendente se piensa y se anticipa que la ruptura será al alza. Y cuando la cuña, que no es este caso, esta es descendente, cuando la cuña es con tendencia alcista, ascendente, pues se suele producir una ruptura a la baja. Y además, en caso de esas cuñas alcistas con implicaciones bajistas, la ruptura a la baja suele ser muy vertical y pronunciada. No es así el caso de las cuñas descendentes como esta que vemos en Avancit, ¿no? Donde los mínimos, tenemos una directriz que une los mínimos y una directriz bajista que une los máximos y que tiende a converger con esa directriz bajista, ¿no? Con esa línea bajista que hace de base de la cuña. La ruptura se tiene que producir obviamente antes de que converjan esas líneas, como ha sido el caso, y vemos como el título, una vez rota la cuña, se ha ido a buscar zonas de resistencia que vamos a marcar aquí, tenéis en líneas rojas. Esa zona de resistencia clave para el medio plazo es desde niveles superiores al del euro 10 al euro 25 aproximadamente. La superación de esa zona del euro 10, euro 25, sobre todo ya esa zona de euro 10, pues supondría una clara mejora del aspecto técnico para el corto plazo, corto-medio plazo, ¿no? Y podríamos asistir a subidas importantes en el valor. Mientras no sea así, pues seguimos intentando fabricar un suelo. Voy a acercar un poquito más el zoom sobre el gráfico y podemos ver otra zona importante, en este caso de soporte, en niveles ligeramente inferiores a los 0,80 euros, ¿no? Esta zona del 0,75, 0,80 es una zona de apoyo, una zona que no debería perder y a la que se está acercando de nuevo el valor tras retroceder con fuerza desde esa resistencia de los 1,10 euros zonales. Por lo tanto, importantísimo que el valor en próximas jornadas no pierda esta zona de los 0,75, 0,80 euros, puesto que de perderlos podríamos pensar en que volvería al origen del movimiento en los 0,56, 0,60 euros, lo cual sería pues muy negativo y estaría dando de manifiesto la debilidad del valor, con un IBEX que ha rebotado más de 5.000 puntos y en cambio tenemos aquí Avancit pues prácticamente peleando con sus mínimos de los últimos años, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar atentos por la parte baja, esa zona de 0,75-0,80, y por la parte alta, en primer lugar,
a la zona de los 1.10 zonales donde sale mucho papel. Como explicación general, también nos gustaría pues llamar un poquito la atención del peligro de este tipo de valores de pequeña capitalización, también llamados chicharros, ¿no? En estos títulos, si hemos visto antes el gráfico de largo plazo un poquito para exponerlo, es muy importante el timing. Si ofrecen rentabilidades muy jugosas si se coge el movimiento como todos desearíamos, ¿no? Comprando cerca de mínimos y vendiendo cerca de máximos o viceversa. Pero son muy peligrosos porque son pues los grandes protagonistas y los grandes causantes de las pilladas más importantes del inversor, que luego tardará años o incluso pues nunca más vuelva a ver los precios a los que compra este tipo de valores. Por lo tanto, este valor es apto para la especulación, no es apto para la inversión. Hay que tener muy claro cuándo se entra, con qué nivel de stop entramos. En este caso, en caso de cualquier tipo de compras, habría que poner un stop por debajo de 0,75 euros. Y otra opción es esperar a la ruptura de esta zona de resistencias. De momento no hay señal de giro, sigue corrigiendo, regulando indicadores. Es positivo que tenemos al estocástico ya cerca de niveles de sobreventa y cerca de pues intentar otro giro al alza. El MAC se ha cortado a la baja, pero sigue en zona positiva, muy ligeramente. Es posible que pronto entre en zona negativa. El RSI cerca en niveles de zona neutra, pero cerca de sobreventa. Y en cuanto a las manos fuertes, pues podemos ver como en la mano fuerte, voy a ampliar un poquito el zoom, sigue fuera de posiciones compradoras, y lo que sí que resulta positivo es que la mano débil estaba muy comprada, y eso no suele ser buen síntoma, y aquí tenemos un ejemplo más. Suele moverse pues totalmente a contrapié. Pues podemos ver cómo venía de estar muy comprada y vuelve a estar ya en situación vendedora. Por lo tanto, no descartamos ningún rebote en próximas sesiones, dado esta caída prácticamente vertical en un par de semanas desde niveles cercanos a los 1.10 hasta niveles de 0,85 en los que se encuentra ahora mismo el título, y habrá que estar muy atentos a la zona de soportes y resistencia que comentamos. Mientras tanto, pues lo más normal es que nos sigamos moviendo en este rango entre los 0,75 y los 1,10, amplio rango que puede servir para hacer alguna aventura de cortísimo plazo, pero insistimos en que es vital usar stops en este tipo de títulos y saber en qué punto entramos en el valor. Intentar huir de entrar tras subidas pronunciadas, como la gente que pudo haber entrado aquí animada por las subidas que llevaba el valor. Intentar no entrar nunca en sobrecompra en este tipo de valores y buscar los giros para así tener un stop cercano. Y bueno, desde aquí nada más. Les agradecemos que consulten nuestros análisis y les invitamos a seguirnos desde Bolsa General y desde nuestro foro, donde hacemos seguimiento diario del intradía de futuro del IBEX 35 y de las acciones. Muchas gracias y hasta la próxima.